Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Fernández, soy estudiante de Derecho de la Universidad de La Sabana en Colombia. En este momento me encuentro continuando mi intercambio en la Universidad de Navarra. Y en medio de todo esto que está sucediendo con la pandemia del coronavirus, etapa que está siendo muy difícil para muchas personas, etapas de confinamiento, un poco de pánico, un poco de crisis y bueno, muchas otras cosas más, me gustaría hablar concretamente del libro El hombre en busca del sentido, porque me parece un ejemplo manifiesto muy práctico y muy útil de lo que es precisamente la resiliencia como esa capacidad que tenemos los seres humanos de asumir circunstancias muy difíciles, muy traumáticas y fortalecernos a partir de ellas, es decir, salir avante, aprender de ellos, no dejar, no venirnos abajo, digamos, por el hecho de estar viviendo una circunstancia difícil, sino por el contrario, salir fortalecidos de ella. Y de hecho considero que precisamente esta época que estamos viviendo con todo el tema del coronavirus y demás, deberíamos tomarlo como eso, como una oportunidad para afrontar un obstáculo que en parte es difícil, para algunos es cierto, es más difícil que para otros y dependiendo de si están cerca de sus familias, lejos de sus familias, pero es eso, es una oportunidad de fortalecernos y de ganar, digamos, más experiencias. Y precisamente de eso trata el libro del que les quiero comentar el día de hoy. Entonces hablemos un poquito del libro como tal. El autor de este libro, Viktor Frankl, fue un neurólogo y psiquiatra austriaco conocido por ser el fundador de la logoterapia y del análisis existencial, conceptos propios de esta disciplina. Vivió o padeció entre 1942 y hasta 1945 el sometimiento en campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz y Dachau, y de hecho es a partir de esta experiencia y del hecho de que logró sobrevivir a la misma y fortalecerse desde la misma, que decidió escribir el libro que es bestseller y que estamos viendo el día de hoy, El hombre en busca del sentido. Adicionalmente ha publicado más de 20 libros en temáticas relacionadas que se han traducido también a diferentes idiomas. Bueno, como lo mencioné al principio, me gustaría abordar este libro y el estudio de este libro desde un valor central, me parece el tema central del libro, de hecho, que es la resiliencia. Y para eso el autor divide el texto en tres grandes etapas. La primera es el internamiento en el campo, la llegada al campo de concentración, el primer efecto que tiene ver el campo de concentración en la persona. El segundo, la vida como tal en el campo de concentración, qué cambia, qué efectos produce, qué le genera psiquiátricamente hablando al interno. Y tercero, la liberación, cómo es la vida después de haber sufrido un campo de concentración. La primera etapa, el internamiento, está dominada por el shock inicial que le produce a la persona saber a qué condiciones de sufrimiento y de trabajo forzado será sometida desde el momento en que ingresa al campo de concentración. El autor también aprovecha para introducir el concepto de ilusión del indulto, muy utilizado para describir ciertos comportamientos de personas condenadas a pena de muerte, quienes piensan que al final serán perdonados, y describe que incluso algunos judíos pensaban exactamente eso, tenían esta ilusión inicial de que al final todo saldría bien. Esta primera etapa yo la quiero representar con un suelo tremendamente árido y con ello pretendo representar pues el primer factor esencial para poder desarrollar resiliencia, y es tener un obstáculo gigante enfrente. Obviamente para nosotros que no hemos estado en un campo de concentración es inimaginable el tamaño de un obstáculo como estos, pero es claro que es un obstáculo y es un obstáculo muy grande, muy inmenso y muy difícil de manejar. En la segunda etapa el autor describe cómo el paciente, como él lo denomina, comienza a experimentar nostalgia, apatía, repugnancia, incluso muerte emocional e impulsos violentos debido al contexto en el cual se encuentra, pero menciona lo que para mí es la frase clave del texto, y es: al hombre se le puede arrebatar todo menos una libertad humana, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, que yo lo veo de la siguiente manera, y es: cuando enfrentamos un problema, nosotros mismos podemos decidir si vamos a dejar que el problema acabe con nosotros, o si por el contrario, y como lo hace esta planta que ha comenzado a emerger dentro de un suelo tremendamente árido, si le vamos a hacer frente a la situación y vamos a salir fortalecidos de ella. Porque al fin y al cabo, como lo dice también el autor, el sufrimiento es un aspecto de la vida que no podemos erradicar
y que por el contrario tenemos que aprender de él, fortalecernos a partir de él. Por último, el autor dedica el resto de su texto a hablar de la etapa de la liberación y básicamente nos menciona que ha sido tanto el sufrimiento que el paciente ya ha padecido dentro del campo de concentración que incluso se puede pensar que pierde la capacidad de impresionarse, de alegrarse, de sentirse bien, tanto así que tiene que volverla a aprender lentamente, y también puede llegar a sufrir una etapa de despersonalización en donde todo le parece irreal, todo le parece improbable, todo le parece un sueño con el cual la persona lleva soñando precisamente desde que ingresa al campo de concentración y le cuesta creer que se ha hecho realidad y que se ha materializado. Y por último quiero terminar con esta imagen que es el efecto práctico de la resiliencia, y es después de que estás enfrentando un obstáculo como es el suelo árido, de que has decidido hacerle frente como la planta que comenzó a emerger, el efecto es ese, sales fortalecido, por eso aparece la flor, digamos, en la imagen, sales fortalecido, sales con un aprendizaje, y me quedo con esta frase, y es: lo que el hombre llega a hacer, lo tiene que hacer por sí mismo, porque definitivamente es así. Lo que nosotros podemos llegar a hacer, lo seremos en función de cómo tomemos los obstáculos, si decidimos afrontarlos o si por el contrario decidimos dejarnos llevar por ellos. Esto sería todo para hablar un poco acerca de este libro, El hombre en busca del sentido. Espero que disfrutes el texto y muchas gracias.